Muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta sesión de las 24 horas de paz en español, edición 2015. En la tarde de hoy le vamos a presentar un tema para Alejandro Cordero de Costa Rica, que se ha titulado La receta de la abuela para mejores cargas de datos. Antes de comenzar oficialmente con Alejandro, queremos recordarle los agradecimientos especiales a nuestros auspiciadores, Pluralsight, SQL Sentry, Lispin People y Microsoft por hacer de este evento todo un éxito. Al final del evento tendremos una rifa de unos premios software y cosas que nos han dado nuestros auspiciadores, así que estén pendientes a el portal de Facebook de nuestra comunidad, facebook.com/SpanishPassVC, para detalles sobre los ganadores de los diferentes premios. De igual manera, les recordamos que tenemos en el capítulo Global de Paz en Español, todos los miércoles tenemos diferentes temas y le invitamos a que nos acompañen, nos acompañen también por allá en el capítulo. Ahora, sin más, los dejo con Alejandro para la exposición del tema. Sigue ahí, Alejandro. No te escucho. Ahora sí, gracias Luis. Ok, bueno, vamos a comenzar de lleno entonces. Aquí les traigo lo que es la receta de la abuela para mejores cargas de datos. Mi nombre es Alejandro Cordero. Tengo mi blog en ciclotubo.com. Al final de esta sesión estaría subiendo las demos y los scripts en este portal en caso de que estén interesados en obtenerlos. Soy DBA en la firma canadiense Pythian Group. Además soy Scrum Master Certified y por aquí abajo les dejo también mi correo electrónico en caso de que quieran contactarme. Y bueno, entrando de lleno al tema, ¿qué es la receta de la abuela para mejores cargas de datos? Básicamente la idea de esta sesión es discutir mejores prácticas cuando se requiere hacer una carga masiva de datos en mi base de datos SQL Server. Y para esto vamos a ver los papeles que juegan diversas configuraciones y elementos de mi motor de base de datos. Y en agenda lo que traemos es el papel de los modelos de recuperación de la base de datos y cómo esto me va a afectar mi rendimiento en una carga de datos. Vamos a ver cuáles son las operaciones minimal y log, o también yo las menciono acá en esta sesión como ML. Vamos a ver qué son, para qué funcionan y cuál es la ventaja de poder tener una operación minimal y log en mi carga de datos. Vamos a ver también lo que es el Traceflag 610 y cuál va a ser su función y cómo él me va a ayudar a poder yo tener operaciones ML. Y finalmente vamos a entrar de lleno con varias demos. Vamos a importar datos utilizando un SSIS package, vamos a importar datos utilizando un BCP, un bulk insert y utilizando SQL, utilizando comandos de select into, insert select. Y en un final vamos a hacer las conclusiones finales. Lo primero que tengo que saber es cuando yo tengo una inserción de datos en mi base de datos, yo quiero, pongamos un ejemplo, que yo quiero insertar 100 gigas de información en mi SQL Server. Yo tengo que saber que para yo insertar esta información, yo tengo que enviar una transacción a mi motor de base de datos. Esa transacción tiene un ciclo de vida y ese ciclo de vida va a ser como lo vemos acá en pantalla. En esta gráfica vamos a tener como unos 3 pasos más o menos. Y esto es lo que se le llama una transacción completa. Y el primer paso es que la transacción sale de la aplicación cliente, esta transacción llega a mi motor de base de datos y él escribe la información en mi bitácora de transacciones. Una vez que se confirma que la información está aquí guardada secuencialmente en mi bitácora de transacciones, finalmente se guarda en el archivo de datos o data file y se devuelve el control a la aplicación cliente. Esto es importante porque si ven, si yo estoy guardando estos 100 GB de información, estos 100 GB de información van a pasar primero por la bitácora de transacciones y luego finalmente se va a guardar en mi archivo de datos. Entonces yo
En este proceso voy a tocar el disco hasta 2 veces. Y tocar el disco o hacer una operación de guardado en disco o serialización en disco es pues, de las operaciones más pesadas que yo voy a tener en mi base de datos. Y esto me va a mí pues, a afectar mi rendimiento. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque entonces yo puedo manejar o tratar de controlar la forma en que esta información va a pasar de este paso 1, 2 y 3 por medio de mis modelos de recuperación. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si yo tengo mi base de datos en un modelo full, yo voy a guardar todas las operaciones. Significa que la totalidad de las operaciones que yo envíe de mi aplicación cliente, en el paso número 1, todas van a pasar por el paso número, todas se van a guardar en mi bitácora de transacciones, a manera de pues, un log de transacciones. Y finalmente se va a guardar la información como tal en mi archivo de datos. Significa que este ciclo de vida de una transacción se va a generar de una forma completa si mi modelo de recuperación de base de datos es full. Ahora, la idea de Microsoft y con el producto de SQL Server es que realmente no la totalidad de mis transacciones yo ocupo que tengan este ciclo de vida. ¿Por qué? Porque este ciclo de vida es restrictivo, es un ciclo de vida que está hecho para yo poder resguardar mis datos y tener seguridad de que mis datos son íntegros. Sin embargo, cuando yo tengo que hacer operaciones de carga masiva, yo quiero que la información principalmente casi que pase directo del paso 1 al 3, de manera que yo guarde esta información en mi archivo de datos. Entonces ahí es donde SQL Server nos da esta opción de poner un modelo de recuperación en mi base de datos llamado bulk load. ¿Y qué es lo que va a hacer este modelo de recuperación bulk load? Él va a ser suficientemente inteligente para distinguir cuáles son operaciones de carga masiva y cuáles no. Si las transacciones no son de carga masiva, él va a tener un ciclo de vida completo, se va a guardar la información en una bitácora de transacciones, luego en un archivo de datos y finalmente devuelve el control de la aplicación. Si él identifica que yo tengo una carga masiva de datos, él lo que va a hacer es va a solo loguear mínimamente la información. Por eso es que es la operación que ahora mencionábamos en agenda, y aquí es donde vamos a empezar a ver este término. Él va a hacer una minimal log o va a escribir mínimamente en esta bitácora de transacciones y luego va a escribir los datos como tal en el archivo de datos. Entonces, cuando yo tengo un modelo de recuperación y yo tengo un modelo de recuperación bulk load y tengo una carga de datos masiva, yo voy a lograr que esta carga de datos trate de ignorar de cierta medida la bitácora de transacciones y solo escriba algo mínimo, headers de páginas en esta bitácora de transacciones y finalmente la información sí se guarde en archivo de datos. Y la ventaja de rendimiento acá va a ser que en vez de yo escribir un montón de información en el disco de la bitácora de transacciones y luego además escribir un archivo de datos, principalmente lo voy a estar haciendo en el archivo de datos. Ahora, siempre yo voy a escribir un poco en mi bitácora de transacciones. Por eso es que el término dice mínimamente logueado o minimally log, porque siempre se va a escribir un poco en esta bitácora de transacciones. Y finalmente tenemos el modelo de recuperación simple, que la información solo se guarda temporalmente en la bitácora de transacciones y cada vez que se hace un checkpoint, esta bitácora de transacciones se va a truncar. Y esto es muy importante porque además de rendimiento, estos modelos de recuperación también van a jugar un papel muy importante en el espacio. Si yo tengo un modelo full, lo que son los contenidos de la bitácora de transacciones nunca se van a truncar automáticamente. Él se va a truncar solo si yo ejecuto un transaction log backup o un backup de la bitácora de transacciones. Entonces, de manera que esto va a ser otro papel fundamental. Si yo tengo 100 gigas que estoy guardando en mi bitácora de transacciones y tengo un modelo de recuperación full, mi bitácora de transacciones va a crecer mucho. Si yo tengo 100 gigas, la bitácora de transacciones puede llegar a crecer a un estimado alrededor de esos 100 gigas. Entonces, y para yo poder recuperar mi espacio, voy a tener que ejecutar un backup de la bitácora de transacciones y poder recuperar este espacio. De manera que si yo lo comparo, por ejemplo, con un modelo de recuperación simple, yo voy a poder tener luego de cada checkpoint una truncada automática sin la necesidad de que yo tenga que estar administrando backups sobre esta bitácora de transacciones. Ahora, se dan todas las tres opciones porque uno va a tener que más o menos identificar, depende del caso de uso, cuál de todas yo voy a poder utilizar. Aquí también tomar en cuenta en esto es que si yo tengo un modelo full y yo puedo sacar backups de mi transaction log, significa que yo voy a poder tener
una mejor capacidad de recuperación en el tiempo. Y esto es que si algo sucede mientras yo estoy haciendo un mantenimiento de mi base de datos, si yo estoy haciendo una carga de datos, yo voy a poder recuperar esta información. Si yo lo tengo en simple mode, mi carga de datos va a ser probablemente más rápida, pero en el caso eventual de que algo suceda en mi base de datos, ocurra alguna especie de corrupción o algo así que yo realmente ocupe devolverme en el tiempo, yo con un modelo de recuperación simple no voy a poder sacar backups del transaction log. De manera que la información que yo esté introduciendo en mi base de datos durante este modelo de recuperación simple no va a poder tener estas capacidades de recuperación como las demás. Entonces esto es algo también a tomar en cuenta. Ahora, las operaciones minimal y lo que hablábamos de que si yo tengo un modelo de recuperación, un bulk load o simple, si yo tengo un modelo de recuperación bulk load o simple, yo voy a poder, SQL Server va a poder identificar cuáles son las operaciones de carga masiva y tratar de que estas sean minimal y locked. Y las operaciones de carga masiva normalmente son estas, son operaciones que vienen por un SSIS, por un BCP, por un bulk insert, insert select, y las vamos a ver a continuación. Ahora, es muy importante que yo identifique cuándo es que yo tengo una operación minimal y locked o ML en mi base de datos. Y esto viene desde una forma, pues del punto más básico de la base de datos que viene siendo las páginas y los sistemas de datos. ¿Y esto por qué es? Porque, bueno, yo tengo mi tabla y en mi tabla yo estoy cargando la información. Volvemos al ejemplo de que estoy cargando 100 GB de información. Esos 100 GB de información yo los estoy guardando en esta tabla. Ahora, esta tabla, si nos vamos a un nivel granular, yo voy a ver que esta información realmente se me está guardando en páginas de datos de 8 kilobytes, que viene siendo como la unidad básica o mínima que tiene SQL Server para guardar la información. Y si pudiéramos hacer una representación gráfica, se vería algo como vemos en pantalla, que es una página que tiene un header de información, tiene pues unos punteros hacia donde está la información como tal, y esto va a representar pues el dato, la representación mínima de un dato en SQL Server. Y un grupo de páginas de datos me va a hacer un extent, y un grupo de extents me va a hacer una tabla, y eso es una tabla, un grupo de tablas me va a dar una base de datos, y un grupo de base de datos me va a dar una instancia. Entonces, si lo vemos así como en una jerarquía, esa es la forma en la que la organización de la información va a estar dada en SQL Server. Ahora, ¿por qué esto es importante en una operación minimal y local? ¿Por qué? Porque yo en una tabla también típicamente puedo crear índices. Y los índices van a tener a su vez también páginas de índices. Entonces yo puedo tener operaciones minimal y log dentro de mis páginas de datos o dentro de las páginas de mis índices. Y esto me va a mí a crear situaciones mixtas, donde si yo, por ejemplo, no tengo un índice, entonces la operación minimal y log o una operación full se va a ejecutar dentro de estas páginas de datos. Si yo tengo un índice, yo puedo tener un comportamiento mixto donde ciertas páginas van a ser minimal y log en una página de datos y otras van a ser en un índice. O puede que tal vez yo logre tener un comportamiento ML en mis páginas de datos, pero mi índice no me esté dejando tener operaciones ML. Entonces voy a tener como comportamientos mixtos en ese sentido y ahorita lo vamos a ver tal vez de una forma más clara. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para una carga de datos? Bueno, los requisitos para una carga de datos mínima y log son que mi base de datos esté en simple o bulk load. Y por esto repasamos nosotros lo que era el concepto de un modelo de recuperación de mi base de datos SQL Server. Y esto va a hacer que si yo tengo planeado una ventana de mantenimiento y voy a guardar información, yo tengo que saber que durante esta ventana de mantenimiento, si yo quiero tener un buen rendimiento en mi carga de datos, yo tengo que planear cambiar el modelo de recuperación de mi base de datos de full a simple o de full a bulk load. Ahora, como les mencionaba antes, esto va a representar que yo tenga que también además planear que esto puede afectarme si yo tengo transaction log backups, esto me los puede afectar, entonces yo tal vez pueda planear que durante la ventana de mantenimiento donde yo voy a guardar información, yo voy a deshabilitar mis logs, mis backups de logs de transacción. Ahora, otro punto importante es que la tabla no está siendo replicada. Si la tabla donde yo estoy guardando información es parte de una configuración de Transactional Replication, por definición, por las características de la tecnología de esta replicación, las operaciones que yo ejecute contra esta tabla no van a ser ML.
significa que el rendimiento va a ser menor. Y esto es muy importante. Entonces, si yo estoy guardando información en esta ventana de mantenimiento que les mencionaba, tengo que garantizarme que esta tabla no esté siendo replicada. Ahora, esto también yo lo puedo tomar como consideraciones antes o en el planeamiento de la ventana de mantenimiento y tal vez como puntos, como prerequisitos a esta ventana de mantenimiento, pues yo puedo decidir tal vez romper esta replicación, quitar esta tabla como artículo de una replicación, de una publicación, y cargar la información. Y finalmente, luego de la carga de datos, pues volverla a meter dentro de la configuración de la replicación. Todo esto va a depender obviamente del caso de uso y de la complejidad que yo tenga en mi replicación o en la cantidad de datos que yo vaya a cargar y etcétera. Luego, tercero, la tabla es bloqueada por medio de un tab block. Esto es otro prerequisito muy importante. Si yo puedo bloquear mi tabla por medio de un tab block, esto me va a garantizar que mis operaciones sean minimal y logs. ¿Y qué es un tab block? Bueno, cuando yo guardo información en mi tabla de base de datos, esta información pues siempre de una forma u otra va a tener un lock. Y un lock es como un modo de seguridad que tienen los datos a la hora de ser guardados o modificados en mis tablas. De manera que un lock a nivel de página me va a bloquear esa página como tal. También puedo tener un lock a nivel de fila, entonces yo puedo... Y en este caso un tab block me va a bloquear la tabla como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Que durante la operación donde yo estoy cargando masivamente información, si entran otros procesos que quieren modificar esta información, ellos van a tener que esperar a que mi carga de datos termine, o hasta, al menos hasta que yo ejecute mi primer batch de información. Entonces, esto lo que va a generar es una especie de cola, donde al entrar mi operación de carga masiva va a hacer que los demás procesos esperen a que yo termine mi operación. Y esto me va a garantizar a mí también un mejor rendimiento. Además de poder yo tener una operación minimal y log, voy a poder tener un mejor rendimiento porque no voy a estar compartiendo o compitiendo por recursos con otros procesos que entren en mi base de datos. Y esto es muy importante porque tal vez yo tengo mi ventana de mantenimiento donde estoy interesado en cargar esta información que les menciono, pero tal vez no se hace una comunicación efectiva con los demás usuarios de la base de datos y resulta que si yo el sábado a las 3 de la tarde estoy tratando de guardar información, hay gente tratando de hacer reportes o también de modificar la información sobre esa misma tabla, lo cual no es el escenario óptimo. Entonces, esto también es como una especie de recordatorio de planear este tipo de eventos de una mejor forma. Ahora, en el siguiente paso, si la tabla no tiene índices, las páginas de datos son minimal y log. Y es lo que hablábamos antes. Si mis páginas y mis extents son simplemente de datos, no tengo índices, entonces esto... Ahora, si yo tengo una tabla que no tiene índices cluster, pero tiene índices non-cluster, las páginas de datos van a ser minimal y log. Y sin embargo, si las páginas de los índices las páginas de los índices serán ML solo si la tabla está vacía. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir aquí? Que yo puedo tener operaciones ML solo si mi tabla está vacía y si no tengo un índice cluster, básicamente, en este escenario. Ahora, veamos más requerimientos. Si la tabla tiene un índice cluster y está vacía, ambas páginas de datos son minimal y log. En contraste, si la tabla no está vacía, será full log. Entonces, esto nos viene a dar como una especie de problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla, y es muy común que yo tenga una tabla con un índice cluster y que obviamente mi tabla además ya contenga datos. Si este es mi escenario, si yo tengo una tabla que está llena y además tengo un índice cluster sobre ella, yo no voy a poder tener una operación ML o minimal y log bajo estas condiciones. Ahora, hay una forma como de pasarles encima de esto que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Que si yo quisiera ver los prerequisitos para yo poder tener un mejor rendimiento en mis cargas de datos, yo tengo que garantizarme que ojalá mi tabla no tenga índices. Si tiene índices, que ojalá no sean cluster, y si los tiene, que ojalá que mi tabla esté vacía, para yo poder tener un mejor rendimiento. Ahora, si vemos las mejores prácticas para hacer bulk loads de información, pues una de las mejores prácticas es dividir la carga en varios batch de información. Entonces, ¿qué es esto? Que si yo tengo, no sé, de nuevo, volvemos al ejemplo de los 100 gigas de información, y entonces pues una de las técnicas de carga de datos es dividir estos 100 gigas
en pequeños grupos. Entonces voy a cargar primero 10 gigas, luego voy a cargar otros 10 gigas y así sucesivamente hasta llegar a los 100. Pues esto puede mejorar pues el aprovechamiento de disco, de manera que cada vez que yo ejecuto un batch, se me va a hacer un checkpoint y mi transaction log, pues él va a terminar pues limpiándome mi transaction log. Pues esto va a ser muy bueno para yo poder aprovechar el espacio en disco. Sin embargo, si vemos estos prerequisitos de las operaciones ML, yo me daré cuenta que si yo divido mi carga de datos en muchos batch pequeños o segregados, mi primera operación va a ser minimal y log. ¿Por qué? Porque mi primera operación va a correr sobre una tabla que está vacía, una tabla que tal vez no tiene índices, entonces yo voy a poder tener una operación ML. Pero si mi segundo batch, esos fueron mis primeros 10 gigas, cuando entran mis segundos 10 gigas, ya ellos están corriendo sobre una tabla que ya tiene información y que tiene un índice, por ejemplo, por ponerles este ejemplo. Entonces, no necesariamente el hecho de yo poder dividir una carga de datos en varios pedacitos me va a poder dar un mejor rendimiento. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Tratar de encontrar un punto medio. No hacer un montón de batches, sino tratar de utilizar el mínimo número de batches. Entonces, tal vez si yo tengo 100 gigas, no lo voy a dividir en 100 grupos de cargas, sino tratar de dividirlo tal vez en 2 o 4. Y en esto voy a tener que hacer tal vez un poco de pruebas para ver cuál es el mejor rendimiento, para poder más o menos tener la mejor combinación entre aprovechamiento de disco y rendimiento de mis datos. Ahora, tenemos un problema. Si yo quiero guardar información sobre una tabla que tiene un índice cluster y además tiene información, no puedo tener una operación ML. Significa que no voy a tener un buen rendimiento. ¿Cómo hago para arreglar esta información o este problema? Bueno, para eso tenemos el Traceflag 610 y es el ingrediente secreto de esta receta que estamos preparando, que es la receta de la abuela para mejores cargas de datos. Y este Traceflag 610, ¿qué es lo que me va a permitir? Bueno, de acuerdo a Books Online, este Traceflag 610 me va a permitir pues, ejecutar operaciones minimal y log o ML sobre índices B3, sobre índices de árboles B. ¿Y cuáles son estos árboles B? Estos son el algoritmo que utiliza SQL Server pues, en sus índices cluster, principalmente. Entonces, básicamente es otra forma de decir que si yo puedo utilizar mi Traceflag 610, ahora yo sí voy a poder ejecutar operaciones ML sobre mis tablas que además de estar llenas y tener un índice cluster, pues además les estoy haciendo esta carga de datos. Entonces, esto es muy importante. Ahora, tienen una salvedad. ¿Y cuál es esta salvedad? Esa salvedad es los espacios vacíos dentro de la base de datos. ¿Y por qué es esto importante? Ok, si yo tengo una base de datos donde yo estoy eliminando información, actualizando información, esta base de datos va a crecer de tamaño y se va a encoger de tamaño, a pesar de que tenga pues, un tamaño fijo a nivel de disco duro, pues por dentro ella va a tener estos extents, esas páginas que hablábamos al principio, él va a crecer sus extents y va a decrecer esos extents, de manera que van a quedar espacios vacíos dentro de mi base de datos. Si yo tengo 10 gigas de espacios vacíos y yo estoy cargando 100 gigas, esos primeros 10 gigas, no, a pesar de yo estar utilizando mi Traceflag 610, no van a ser ML. Entonces, ¿cuál es la salvedad acá? Que el Traceflag 610 solo me va a permitir operaciones minimal y log sobre tablas llenas con índice cluster, siempre y cuando sea sobre extents nuevos de la tabla. Significa que esto es que la tabla está llena y la tabla empezó a crecer, a pedir más espacio del sistema operativo y esos extents que van a ser ubicados como nuevos, sí van a ser ejecutados como ML. Entonces esa es la otra salvedad. De manera que el Traceflag 610 viene a arreglarme a mí este problema que yo tenía de no poder tener operaciones ML sobre tablas llenas y con índices cluster, pero además me viene a decir que ojalá que yo tenga esta información lo suficientemente compacta. Entre más compacta yo vaya a tener la información, más posibilidades de yo tener pues, un mejor rendimiento o al menos una operación ML voy a tener. Como ven, son un montón de prerequisitos, un montón de cosas que afectan el hecho de que yo vaya a tener un buen rendimiento o una operación ML sobre mi carga de datos. Y es por esto que muchas veces uno hace una carga de datos en un servidor A y en ese servidor A realmente logró tener un buen rendimiento, hace la misma carga de datos en un servidor B, pero resulta que en este servidor B tal vez no tuvo ese rendimiento.
Y uno dice, ¿pero por qué? Si estoy utilizando el mismo script, estoy utilizando el mismo procedimiento y es por todas estas cosas que hablamos. Son un montón de cosas de la transacción, de la configuración de la base de datos, de la forma en la que yo estoy guardando la información, el tamaño de la información, si tengo mi tablock, si no tengo el traceback 610, todo esto va a ayudar a, pues, a aumentar el rendimiento o realmente pues, afectarlo. Y acá en la pantalla tengo hasta el momento un resumen como para que no nos vayamos perdiendo de qué es lo que hemos hablado hasta el momento. Y lo que hemos hablado es cómo obtener una operación ML en una carga de datos. Lo primero es tener un modelo de recuperación que no sea full, o sea, sería un bulk load o un simple, que mi tabla no esté replicada, que mi tabla sea un heap, significa que no tenga ningún índice y que además tenga un tablock en la operación o en la transacción que estamos aplicando. Que el índice sea un B-tree, que esté vacío y utilice un tablock, o que el índice sea un B-tree y que esté vacío y que utilice el traceback 610. O finalmente, que el índice pues, no esté vacío, utilice el traceback 610 y además sea sobre un extent nuevo de la tabla. Entonces esto es muy importante. El traceback 610 se activa de esta forma, como ven acá en la mano derecha de la pantalla, con un DBCC traceOn 610-1. Este -1 me va a garantizar que el 610 se aplicó a nivel global de la base de datos. Yo también lo podría aplicar no a nivel global, sino a nivel pues, de la transacción que estoy corriendo en ese momento. Entonces, hasta el momento este es el resumen que tenemos. Ahora, ¿cómo hago yo para revisar mis page allocations? Ok, por ejemplo, acá yo tengo mi tabla. Vamos a aumentar el tamaño de esto. Tengo una tabla que se llama log y con este script por medio de este DMV que se llama DMDV Partition Stats, si le hago un join con mis syspartitions, yo puedo ver más o menos cuáles son las páginas que está utilizando, los extents que está utilizando mi tabla. Y aquí yo lo puedo ver cuáles son el número de páginas que tiene en este momento esta tabla. La tabla se llama log, cuáles son las usadas y cuáles son las reservadas. Entonces, en este caso yo puedo ver que esta tabla de log tiene reservadas 25, pero solo tiene utilizadas 22, de manera que entonces tengo 3 páginas que están libres dentro de mi tabla log. Significa que estas 3 páginas, si yo habilito mi traceback 610, que no va a poder tener una operación ML. Y si yo quiero tener un estimado de más o menos cuál es este tamaño, pues como para medir cuáles son los datos que no va a poder tener un buen rendimiento, obviamente esto es una tabla muy vacía, solo tiene pues 25 páginas reservadas, pero esta diferencial son 3 páginas, si lo multiplico por 8K, que hablábamos que era el tamaño de las páginas de SQL Server, entonces yo voy a poder tener un estimado de cuál es el espacio vacío que yo tengo en mi tabla, y de esta forma yo decir, bueno, ok, esto representa un 1% o menos de un 1% de la carga de datos, de manera que entonces no me va a impactar a gran medida el rendimiento. De otra forma, pueden verse otros escenarios. Aquí yo, como les decía, tengo una tabla vacía sobre la cual yo hago pruebas en mi base de datos, entonces no es una tabla muy grande. Pero si yo tengo una tabla que toda la semana, pues la gente le corre reportes, operaciones de insert, delete, update, yo voy a ver que este número va a ser bastante mayor. El número de páginas reservadas va a ser bastante mayor a 25 y las usadas va a ser bastante mayor. Y en ese caso ustedes deberían hacer el diferencial de una con otra y así calcular cuál es el tamaño vacío que tienen dentro de esa tabla. Antes de ejecutar una operación de carga masiva de datos. Eso es un dato muy importante para yo más o menos ver qué tan compacta tengo yo mi tabla y si esto me va a afectar a mí en mi rendimiento de carga de datos. Eso es un script de ejemplo. También lo estaría subiendo al final de la sesión. Ahora, aquí tenemos una especie de resumen. Es cuando se hace una operación minimal y log. Entonces, tenemos una tabla. En la primera columna tenemos
Si la tabla no tiene índices o tiene un índice cluster o además tiene un índice no cluster. En la segunda columna vemos que vamos a tener si la tabla tiene información o no tiene información, que es el any o el empty. Los hints, que va a ser pues los comandos que yo voy a, o los hints que yo le voy a dar a mi transacción para ver si yo voy a tener un tablock o no lo voy a tener. Sin el traceflag 610, con el traceflag 610. Y si además de esto yo puedo tener operaciones simultáneas. Entonces esto es un cuadro resumen que yo voy a poder ver. Como pueden ver acá, de nuevo, es otro resumen como para que no nos vayamos perdiendo en todo lo que hemos visto. Si yo tengo una tabla que es un heap, que no tiene ningún tipo de índices y además no tengo información en mi tabla y además utilizo un tablock, yo voy a poder tener operaciones mínimas con o sin mi traceflag 610. Entonces, bueno, ese es el primer ejemplo. Es una tabla muy útil para yo guiarme pues, antes de yo hacer una carga de datos para yo poder decir, ok, bueno, tengo una tabla con ciertas características, dentro de cuál de todas estas combinaciones es que yo estaría entrando. Y de esa forma ver si es necesario que yo utilice un traceflag 610 o si es necesario que yo utilice un tablock para poder tener una operación ML. Es un cuadro de referencia que además voy a estar subiendo al final de la sesión. Ahora vamos a ver, vamos a preparar lo que es el plato principal y la carga de datos. Ya vimos cuáles son los prerequisitos, qué es lo que yo tengo que tener para yo poder tener pues, mi operación minimal y log o una operación con un buen rendimiento de carga de datos. Ahora la pregunta es, yo tengo muchas formas de hacer una carga de datos con SQL Server. Yo puedo utilizar un S6 package, puedo utilizar un BCP, bulk insert, select into, insert select. Inclusive puedo desde un código C#, con un Visual Studio, programar una carga de datos utilizando librerías específicas para ello. Entonces tengo muchas formas de hacerlo. Y ahora que ya yo sé cuáles son las características que yo tengo que tener configuradas en mi base de datos y en mis tablas, la pregunta del millón es, ¿cuál de todas estas opciones va a ser la más rápida? ¿Y por qué yo elegiría una sobre la otra? Y entonces acá lo que vamos a proceder a hacer es una comparativa de rendimiento entre todas las 5 recetas, entre SSIS, BCP, Bulk Insert y las demás. Lo primero que tenemos es la carga de SSIS. ¿Qué es lo que voy a hacer por acá? Acá yo voy a crear en mi base de datos AdventureWorks 2014, voy a crear una tabla que se llama Sales Destination. Bueno, aquí ya previamente la creé, como la pueden ver por acá. ¿Y cuál va a ser pues en mi caso de uso? Yo voy a cargar la información de Sales Order Detail, que viene siendo como la tabla más grande que tiene el AdventureWorks 2014, y la voy a cargar en Sales Destination. Entonces, si podemos ver acá, o sea, aquí hacer una comparativa, las tablas, las columnas son las mismas, lo que va a hacer es mover esta información de un lado al otro. Adicionalmente, esta información que está en Sales Order ID, ya yo la guardé también en archivos planos, en estos archivos que tengo por acá, en sales.dat, que es un archivo como de unos 13 megas, es el de información que estamos moviendo de un lado a otro, eso es lo que va a hacer este caso de uso, es mover 13 megas de una tabla a la otra. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a hacer una carga de datos utilizando las diversas opciones y vamos a utilizar también diversos orígenes de datos. Va a ser un origen de datos desde un archivo plano y un origen de datos desde un SQL Server. Y entonces, esto que hablábamos de la configuración de un tablock y de cómo configurar mi tabla, vamos a ver cómo hacerlo desde un SSIS. Y lo primero es crear un control flow dentro de un SSIS package. Aquí tengo mi primer ejemplo que es hacer una carga de datos sobre una tabla vacía y utilizando un tablock. Si yo veo mi data flow, ¿qué fue lo que hice por acá? Cargué un OLEDB source. Si revisamos cuál es este origen de datos, voy a ver que me estoy conectando a mi AdventureWorks 2014. Estoy teniendo como origen de datos mi tabla Sales Order Detail. Y lo que estoy haciendo simplemente es cargarla en un destino de OLEDB también. Este destino OLEDB es esta tabla que acabo de crear que se llama Sales Destination.
Y aquí por aquí voy a ver estas opciones que son las que me van a ayudar a tener un mejor rendimiento. Aquí este table lock va a ser este tab lock que hablábamos. A nivel de SSIS package y a nivel de este componente, esa es la forma en la que yo voy a poder configurar que la carga de datos tenga un log sobre mi tabla y por ende tener pues un mejor rendimiento. Y también aquí donde dice rows per batch es donde yo voy a poder configurar si yo quiero que la información sea cargada toda de un solo o que se haga por pequeños grupos de información. De momento, en este ejercicio lo que vamos a hacer es cargar esta información sobre una tabla vacía utilizando un tablock. Entonces vamos a ejecutarlo por acá y vamos a ver el rendimiento. Ok, esto se acaba de ejecutar. Si vemos acá el progreso, se ejecutó. Vamos a ver. Son 121.000 filas que acabo de insertar. Vamos a volver a correrlo, de forma que voy a borrar esta tabla para que vean. Tengo mi tabla vacía en este momento. Voy a volver a correr este ejercicio. Ok, si vemos el rendimiento, vemos que es más o menos un segundo, punto 31. Más o menos es lo que está teniendo un rendimiento mi base de datos, AdventureWorks. Ahora, esto fue utilizando un tablock. ¿Qué pasa si no utilizo un tablock? ¿Cuál sería la comparativa de rendimiento? Estamos hablando que duró 1.3, más o menos unos 300 milisegundos más lento. Entonces, aquí vamos viendo cómo en esta operación que acabo de ejecutar acá, no fue una operación ML, puesto que no utilicé un tablock. Y como lo veamos en los prerequisitos, yo ocupo, al menos en este escenario, utilizar un tablock para poder tener una operación ML. Y esa es la forma en la que se va traduciendo el rendimiento. Aquí ya vemos, de nuevo, esto es una tabla muy pequeña, son solo 13 megas, son solo 121.000 records. Y sin embargo, en un ejemplo así tan pequeño, vemos que la afectación es desde hasta 300 milisegundos. Si yo esto lo escalo a niveles donde yo estoy cargando un tera de información, yo voy a ver que esto me va a afectar hasta, en este caso sería un 30% del rendimiento, si lo escalo pues, en esos niveles. Ahora, ¿qué pasa si mi tabla está llena y no utilizo un tablock? Voy a ver que va a tener más o menos un rendimiento parecido. ¿Y por qué es un rendimiento parecido? Porque el resultado del ejercicio anterior a este fue una operación full, no tuve una operación ML y lo que significa es que voy a tener un rendimiento pues, entre normal a peor. ¿Y qué pasa si yo decido, veamos este ejemplo, qué pasa lo que les comentaba, si yo decido no guardar toda la información de un solo, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar información de 10 en 10. En vez de guardar los 121.000 records, voy a guardar primero 10 records, luego 10 records más, y así sucesivamente hasta que yo pueda guardar mi información. Vemos que ahora duró más, fue un segundo, punto 600. Estamos hablando que duró ahora hasta un 60% más de los ejercicios anteriores. Entonces vemos cómo la forma en la que yo configuro mis parámetros de mi SSIS me van a modificar directamente el rendimiento de mi carga de datos. Entonces veo cómo al yo utilizar agrupamientos o batches muy pequeños voy a tener un mal rendimiento, y también veo cómo al no utilizar un tablock o evitar utilizar, o al no tener una operación ML voy a tener un mal rendimiento. Ahora, ¿qué pasa si habilito mi trace 610? Voy a habilitarlo por acá. Ahora voy a tratar de hacer una inserción en una tabla utilizando un tablock. Este ejemplo ya lo tenemos por acá. Ese sería este.
Vamos a ver si el TradeFact 610 tuvo, y vemos cómo habilitando el TradeFact 610, en este caso tuve una operación ML y volví a tener un rendimiento de un segundo, a pesar de tener una tabla llena, a pesar de haber corrido varias cargas en ella, de tener varias información ahí, al habilitar yo mi TradeFact 610 logré tener un mejor rendimiento. Ahora, otra cosa que yo tengo que tomar en cuenta en mis cargas de datos con SSIS Package es el driver que yo voy a utilizar. En este caso yo estoy utilizando OLEDB como driver de conexión, como tipo de conexión. Sin embargo, SSIS tiene pues, un número de conexiones, una de ellas es ODBC. Entonces, ¿qué pasa si hago este mismo ejercicio con ODBC? Vamos a hacerlo. Como pueden ver, está durando bastante. En este caso tengo mi TradeFact 610 habilitado y aún así mi ODBC está durando un montón. ¿Y esto por qué es? Porque yo al utilizar un driver ODBC siempre voy a tener un mal rendimiento en comparación con un OLEDB. Entonces esto también es muy importante tomar en cuenta en mis cargas de datos desde un SSIS Package. Si veo mi progreso, fueron 21 segundos. Estamos hablando que en la carga por medio de un ODBC duró 21 veces más que las cargas que yo hice desde un OLEDB. Entonces, vemos cómo ciertas configuraciones son realmente muy importantes desde un SSIS Package. Utilizar un Tableau, tratar de no utilizar grupos pequeños, agrupaciones pequeñas de información y evitar utilizar drivers antiguos o genéricos como es un ODBC. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este último ejemplo? Vamos a hacer un bulk insert desde un archivo plano. ¿Qué es lo que tengo por acá? Tengo una conexión. Tengo mi archivo sales.txt y lo voy a guardar en esta tabla. Vamos a ver también una comparativa. En este momento he hecho cargas desde desde un origen de datos, desde SQL Server, ahora lo voy a hacer desde un origen de datos, desde un archivo plano. Desde un archivo plano tuve un rendimiento como de unos 3 segundos. En este caso vemos cómo al yo tener pues un origen de datos que esté fuera de SQL Server también voy a tener un impacto en el rendimiento. Ahora, no siempre se tiene la opción pues, de poder escoger esto. Muchas veces los orígenes de datos simplemente vienen en archivos y pues ese es eso es lo que hay y con eso hay que jugar. Pero también es algo a tomar en consideración que en el momento donde yo estoy trabajando con un archivo plano, que no estoy accesando directamente un origen de datos de SQL Server, puedo experimentar un mal rendimiento de la misma forma. Ahora, ¿cómo se compara esto con otros ejemplos? Vamos a ver. Y tenemos por acá un ejemplo de BCP. Y el BCP es, pues básicamente es un comando que es un ejecutable de línea de comando. Pero aquí yo lo voy a ejecutar desde SQL Server utilizando un XPCMD Shell para facilidades del ejercicio. Como puedo ver, yo estoy cargando acá mi archivo de datos sales.dat y lo voy a guardar en mi tabla, la misma tabla que hemos utilizado, es el mismo ejercicio, es el destination. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a truncar mi tabla. Y voy a correr este comando. Ahora, si vemos por acá, lo que tengo es un diferencial de la hora de donde se comenzó el comando y en el momento en el que terminó el comando. Vemos que más o menos duró unos 833 milisegundos. Eso fue lo que duró este comando de BCP. ¿Y qué es lo que quiero que vean acá? El comando de BCP tiene un montón de opciones. En este caso yo no le puse ninguna opción, realmente lo corrí tal y como él es. Sin embargo, si vemos en este otro ejercicio, vamos a tratar de utilizar por acá el tablock. Yo puedo también especificarle mi tablock a mi BCP para tratar de tener una operación ML o minimally locked. Vamos a hacer un truncate de mi tabla y vamos a cargar esta información y vamos a ver cuánto dura corriendo. Ok, estamos hablando que la operación anterior duró 800 milisegundos, 800 y resto. Esto duró ya 760. Vemos cómo con solo yo habilitarle mi tablo logré tener una operación ML y logré obtener una mejora de rendimiento. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio acá. También yo desde un BCP puedo decirle
que lo haga por batch. En este caso voy a decirle que haga por batch de 100 en 100. Eso va a significar que él va a guardar primero 100 filas, luego otras 100 filas y así sucesivamente. Y vamos a ver cuál es la comparativa de rendimiento. Vamos a guardar ahora la tabla otra vez. Y vamos a hacer esta carga en batch pequeños. Y aquí podemos ver cómo él cargó 100, luego 100, luego 100. Y vemos cómo el rendimiento de todas las combinaciones fue el peor, duró hasta 927 milisegundos. Entonces vemos como inclusive dentro del BSP, distintas formas de yo configurar mi BSP me van a afectar la forma en la que yo tengo rendimiento. Veamos otros ejemplos. Mi bulk insert. De nuevo, yo tengo un bulk insert, lo puedo simplemente correr. Tengo mi archivo de datos por acá, 6.dat, y lo que voy a hacer es cargarlo en mi tabla sales_destination. Lo puedo correr tal y como él es, o puedo también utilizar ciertos parámetros para poder mejorar el rendimiento. Vamos a correr. El primer ejercicio duró 713 milisegundos. Ahora, ¿cuál sería la comparativa de yo poder correr esto con un Tablock? Y ya duró 600 milisegundos. Vemos cómo inclusive modificando este tipo de información, este tipo de parámetros en un bulk insert voy a ir teniendo unos mejores rendimientos. Y además, en este punto ya vemos cómo el bulk insert va teniendo un mejor rendimiento que el BSP. Porque todos mis ejercicios de BSP fueron corriendo en unos 700, 800 milisegundos. Y por aquí ya voy logrando un rendimiento de 600. Y finalmente vamos a hacer una comparativa para que vamos a ver cómo podemos poner todos a la par. Hagamos este último ejemplo donde voy a correr este bulk insert en pequeñas porciones. De nuevo, esto va a ser batch. Estos van a ser batch de 100 en 100. Y aquí puedo ver que ahora tuve un rendimiento de unos 600 milisegundos, lo cual no fue lo peor. Entonces vemos como si yo quiero utilizar pequeños batches de información, de repente bulk insert puede ser la mejor herramienta para mí. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una comparativa de todas las opciones que vemos aquí. Vamos a correr junto el bulk insert y lo vamos a lo que fue lo que nos dio la mejor combinación de rendimiento. Vamos además a correr un BSP, también con un Tablock, y además vamos a hacer unas comparativas con un transact regular que vamos a tener por acá. Si lo vemos, vamos a hacer un insert into select asterisco. Entonces, que vamos a hacer un insert dentro de la tabla con un select que sea el que le esté guardando esta información. Y además vamos a compararlo con un select into. Vamos a hacer un select into la tabla desde la tabla origen. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Que al utilizar yo un select into, esta tabla no puede existir porque el select into me va a crear la tabla. Entonces, el comando que yo voy a correr antes va a ser pues, un borrado de la tabla, como lo pueden ver acá. Y vamos a correrlos todos al mismo tiempo y vamos a sacar conclusiones al respecto. Listo, entonces vemos de nuevo aquí lo que hicimos fue ejecutar el mismo ejercicio una y otra vez, el de la carga de 13 megas que tenemos alrededor de 121.000 filas, y lo corrimos con un bulk insert y tuvimos un rendimiento de 620 milisegundos. Con un BSP tuvimos un rendimiento de 237 milisegundos. Un insert select tuvo un rendimiento de 450 y un select into tuvo un rendimiento de 203 milisegundos. Vemos cómo es curioso, a pesar de tener todas estas herramientas complejas de SSIS Package, BCP, Bulk Insert, y sin embargo la que me dio el mejor rendimiento fue un Select Into. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Select Into? Como les dije, él del todo borró la tabla. ¿Qué significa? Que estoy quitando estas restricciones que hablábamos al principio de que yo tengo que tener nuevos extents. Él a crear la nueva tabla, todos los extents van a ser nuevos.
Entonces significa que esto va a ser, esto me va a dar operaciones minimalilog garantizadas. Además me va a cargar la información de una forma más rápida. Entonces vemos cómo el select into es el más rápido. Sin embargo, además de ser el más rápido, es el más, pues por decirlo así, el más tieso, es el que me da menos opciones de yo poder jugar con los datos. Y esto es porque el destino de datos va a ser una tabla exactamente igual al origen de datos. Significa que yo no voy a poder hacer transformaciones en el proceso, yo no voy a poder hacer pues un montón de cosas que tal vez se voy a poder hacer con otras herramientas. Entonces, si mi caso de uso es lo suficientemente sencillo y yo además en este caso de uso voy a poder borrar esta tabla como parte del proceso, el select into, a pesar de que suena algo muy sencillo, puede llegar a ser la mejor opción para ustedes. Si el caso de uso no es tan sencillo, yo realmente tengo una tabla ya llena y tengo índices donde tengo que guardar información, pues aquí podemos ver que pueden tratar de utilizar un SSIS package o pueden tratar de utilizar un BCP o un bulk insert dependiendo de la situación. Pues aquí ya más o menos vimos cuál es el rendimiento de uno y el otro. Ahora, otra cosa muy importante, vamos a verlo por acá, es que yo voy a poder correr cargas de datos simultáneas. ¿Y esto qué significa? Significa que SQL Server es lo suficientemente inteligente para él detectar cuántas cargas masivas se están ejecutando al mismo tiempo y él las va a dividir de forma equitativa entre los CPUs. De forma que si ustedes tienen 4 CPUs y están ejecutando 4 cargas de datos, SQL Server va a ser lo suficientemente inteligente para dividir estas cargas en los 4 CPUs en vez de ejecutarlas en uno solo. Y esto es importante porque si ustedes notan cuál es el rendimiento de su servidor durante una carga masiva de datos, se darán cuenta que el CPU normalmente crece bastante. Y ahorita lo que vamos a hacer acá, aquí lo que tengo son mis 4 CPUs y lo que voy a hacer son 4 cargas de datos simultáneas. Y más o menos vemos cómo pues, la carga es equitativa en todos los CPUs, ¿verdad? En vez de ver un solo spike o una sola carga en un solo núcleo, vemos cómo los 4 CPUs realmente recibieron esa carga de esas 4 cargas de datos. Entonces eso es muy importante. Ahora, volvemos al cuadro resumen de la vez anterior. No todas las cargas, dependiendo del escenario, van a poder ser minimally locked si las hago simultáneas. Si vemos este ejemplo por acá, en esta última columna yo voy a poder ver cuáles operaciones me van a permitir si yo puedo tener varias cargas simultáneas o no. Y eso es muy importante consultarlo. Ahora, a manera de un cuadro resumen, aquí es otro cuadro que he creado, dado que es tanta información y tantas posibles combinaciones de cuáles herramientas yo puedo utilizar, cuáles orígenes de datos puedo utilizar, cuáles destinos de datos puedo utilizar, cuáles drivers puedo utilizar, el tipo de configuración de mi base de datos en modo de recuperación, si yo tengo una tabla vacía, si la tengo llena, si tengo un índice cluster, si no tengo índice en un clúster. Todo este tipo de información me va a crear un montón de tipos de combinaciones que a veces resultan un poco difícil. Y por eso lo que hago yo es crear estas tablas a manera de referencia para nosotros poder tener pues, un punto de partida para la toma de decisiones a la hora de orquestar mi carga de datos. Y en este cuadro lo que podemos ver es como una clasificación de cuáles son las herramientas que resultaron ser más rápidas en este punto. No tengo acá el select into, ya vimos que el select into es la operación más rápida, pero además es la que me ofrece menos opciones de yo poder jugar con los datos. Entonces, ya saben que si tienen un caso de uso que es lo suficientemente sencillo, podrían elegir un select into. De otra forma, este es el cuadro resumen con estas herramientas. Vemos que en los integration services vamos a tener un destino SQL, un destino OLDB, y vamos a ver aquí donde tenemos en mi segunda fila speed, vamos a ver qué tan rápido es. Donde el insert select fue el más lento, el BCP tuvo un rendimiento normal, el bulk insert tuvo un mejor rendimiento y los integration services van a tener pues, un rendimiento también muy bueno. Y por acá pues también van a ver las opciones de carga, si se utilizaron Tableau o no, y el tipo de información. Entonces, pues este es un cuadro resumen del ejercicio que acabamos de hacer, de la comparativa que acabamos de tener.
Y finalmente tenemos por acá las conclusiones. La primera conclusión en esta receta de las cargas de datos de la abuela es tratar de utilizar los tracefax 610, pero hay que probar primero. No necesariamente porque yo habilité mi tracefax 610 significa que ya por defecto tuve mi operación ML. Ya vimos que existen un montón de factores que van a afectar el rendimiento de mi carga de datos. Entonces, ¿qué es lo primero? Probar. Como cualquier cosa en el mundo de SQL Server, si tengo un ambiente de staging, si tengo un ambiente de pruebas, y puedo tratar de hacer una prueba ahí, pues sería importante primero probar este TraceFax 610 antes de hacerlo directamente en producción, para garantizarme que realmente voy a tener un mejor rendimiento. A manera de rendimiento, y esto es una conclusión pues, que yo hago a manera una de funcionalidad y de rendimiento. Lo que es el SSIS y el Bulk Insert van a ser de preferencia, porque además de que me dan un buen rendimiento, me van a permitir hacer transformaciones de datos, pues elegir entre una diversa gama de orígenes y destinos de información, y entonces van a resultar pues las mejores herramientas en este caso. De nuevo, como les repito, si el caso de uso es lo suficientemente sencillo, un select into podrá ser realmente pues, la opción de preferencia. Otra cosa es tomar en cuenta el espacio necesario para el crecimiento. Si yo voy a guardar un tera de información, tengo que saber que mi data file va a crecer un tera y tengo que saber que mi transaction log también probablemente se va a ver impactado en su crecimiento. Entonces, si yo estoy guardando información y no he tomado en cuenta el espacio que yo tengo libre en disco, si es una carga de datos que dura 5 horas y esto falló a las 2 horas y media, pues solo hasta ese punto me daré cuenta que realmente mi servidor se quedó sin espacio y mi carga de datos, pues, además de no tener un buen rendimiento, pues no se pudo completar. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este punto. También ver el modelo de recuperación, evitar simplemente correr cargas de datos sobre la base de datos tal y como está. Tengo que realmente hacer un análisis de si tengo un modelo de recuperación full y si de acuerdo a las reglas del negocio yo voy a poder cambiarlo a un bootload o un simple. Y si tengo que hacer esto o si de repente tengo que gestionar alguna especie de cambio o permiso de acuerdo a las necesidades del contrato. Tomar en cuenta los CPUs disponibles, las cargas de datos son básicamente, además de consumir disco, van a consumir mucho CPU, entonces tengo que tomar en cuenta estos CPUs y además analizar si de acuerdo a la tabla de resumen que vimos ahora, yo voy a poder hacer cargas masivas simultáneas para poder sacarle pues, provecho al hecho de que tal vez yo tenga un servidor con muchos CPUs disponibles. Y finalmente, tengo que tomar en cuenta si yo tengo transaction logs corriendo. Si yo tengo planes de mantenimiento, antes de yo comenzar mi carga de datos, tengo que analizarlos, ver si los tengo que detener o si los tengo que seguir corriendo de una forma diferente durante la carga de datos y ver cómo esto me va a afectar a mí, mi rendimiento y mis operaciones ML. Y hasta aquí llegamos en esta sesión. ¿Alguna pregunta? Sí, Alejandro. Para todas las personas que tengan preguntas, pueden hacerlas en la sección de preguntas en el menú que queda a la derecha. Ya van entrando. Miguel Pimentel nos escribe, no existe una opción parecida al bulk insert, pero para un delete masivo. Para un delete masivo. Bueno, el delete como tal, él por definición va a tratar de bloquear los datos. El delete me va a hacer un lock exclusivo sobre mis páginas. Yo podría también tratar de bloquear la tabla con un tab lock, con un hint, y en vez de solo bloquear pues la operación como tal, tratar de bloquear toda la tabla. Sin embargo, ya por sí el delete tiene un comportamiento por defecto muy parecido. Ok, Miguel, si te quedó clara la contestación, por favor, déjanos saber. Alfredo Rojas nos dice, ¿qué se recomienda para cargas masivas de imágenes? Tipo de datos binary, PCP, SSIS o hay que hacer alguna otra configuración en la base de datos, por ejemplo, para package size. Gracias. Creo que Sí, bueno, pues dijo muchas cosas en la misma pregunta, sí, pero sí, sí, bueno, tal vez acá lo que hay que analizar es también pues, los requerimientos de la aplicación. Si estás guardando muchas imágenes,
ver si de repente el mejor rendimiento que vas a tener es con un bar binary o si de repente podrías utilizar una tecnología file stream, que esta tecnología tal vez te va a brindar mejores rendimientos. Ahora, si lo que estás es manipulando imágenes, pues que pueden llegar a tener ciertos tipos de requerimientos, de repente lo mejor puede hacer un SSIS package, ya que vas a poder hacer pues, movimientos a, no sé, a un FTP server o hacer transformaciones o inclusive si pudieras, como parte de una carga de datos, en el caso de las imágenes, correr un proceso de crunch, que es donde vas a quitarle la resolución a las imágenes y a correr una especie de compresión sobre la imagen, de manera que el archivo que se guarde en base de datos sea un archivo pues más liviano. Muy bien. Igual, Alfredo, si te quedó claro, déjanos saber. Excelente. Ricardo Mijares dice, he utilizado el merge para transferir datos masivos y me ha resultado más rápido que el bulk insert. ¿Alguna explicación a esto? Pues ahí habría que ver, como vimos ahora, existen un montón pues, de variables, ¿verdad? Habría que ver el modelo de recuperación que tenías en esa base de datos, habría que ver la cantidad de datos, la estructura de la tabla. Sin embargo, el merge, pues la operación que va a hacer el merge es una especie de transformación de los datos, ¿verdad? No va a ser simplemente una carga de datos de tú a tú. Entonces ahí habría que hacer una comparación del caso de uso que mencionas y ver realmente cuál de todas esas variables fue la que tomó un papel fundamental para decir que una operación fue más lenta que la otra. Ya habría que como que entrar en el detalle. Muy bien. Ya no quedan más preguntas. Si alguna persona tiene alguna pregunta adicional, todavía nos quedan unos o 2 minutos antes de dejar ir a Alejandro, así que por favor. Bueno, en lo que entra, si alguna otra pregunta, solo queda mencionarles que la próxima charla, que ya debe estar comenzando en los próximos minutos, se llama Técnicas Avanzadas de Monitoreo por Javier Villegas. Está en otro canal, la pueden ir a ver todos los que les interesen de ese tema. Y en la próxima hora tenemos a Carlos Rojas con mejores prácticas para SQL Server en ambientes virtualizados. Son los próximos 2 temas que tenemos en línea para que ya vayan haciendo agenda. Ricardo nos pregunta, ¿qué recomiendas para actualización masiva de datos? Es decir, update. Pues realmente las reglas del juego se siguen igual, digamos, lo que llamo aquí yo la receta de la web sería igual, ahí tendrías que ver la forma en la que vas a guardar la información, la configuración de la base de datos también, pues todos estos parámetros que acabo de mencionar también juegan un papel fundamental en un update. Y de esa forma vas a poder tener un buen rendimiento pues, o no tenerlo dependiendo de la configuración que tengas en este caso. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo y por el tema. Gracias a todos por estar aquí en esta charla de hoy y los esperamos en los próximos temas durante el día de hoy y mañana. Sin más, gracias, Alejandro, y hasta la próxima. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias.